Saludos amigos de Despertemos Juntos. Aquí nos encontramos en un nuevo video, un tema muy interesante que tiene que ver con los salmos y nos los va a explicar nuestro amigo invitado del día de hoy, Pablo Fiaramonti. ¿Sí lo dije bien, Pablo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Fioramonti. Hola Pablo, adelante, bienvenido a tu casa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Querida audiencia del canal Despertemos Juntos. Es un privilegio y un placer estar aquí junto con Carlos nuevamente en un tema interesante. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Bueno Pablo, gracias por las palabras y bueno, como te decía al inicio, vamos a hablar de los salmos. Yo en lo personal, el tema de los salmos lo conozco por encimita, casi que no lo sé mucho, por eso ahorita estoy en la tarea y en el deber de leerme todos los libros de la Biblia para no comerme el cuento que la iglesia, los religiosos nos quieren vender, ¿no? Porque hay muchas cosas que se dicen de los salmos y precisamente lo que quiero ver si lo que dicen es cierto o si no es así, ya que tú tienes experiencia en ese tema y más por lo que estuviste, eh, digamos, bastante tiempo en el tema de la religión. Entonces, bueno, Pablo, ¿qué te parece si iniciamos? Entonces, bueno, Perfecto. yo acá te tengo unas preguntas, no son largas, pero bueno, la idea es ir profundizándolas para yo conocer lo que tienes que decir de esa y pues que los que nos van a ver también aprendan, porque yo creo que muchos están como yo, que es lo que nos cuentan, pero hasta ahí. Entonces vamos con la primera pregunta, Pablo. ¿Qué es o qué son exactamente el Salmo o los Salmos? ¿Y por qué se considera uno de los libros más importantes del canon bíblico? Muy bien, para comenzar tenemos que volver a repetir de que el documento bíblico no es un documento que fue inspirado divinamente o traído del cielo o del reino celestial, como se dice dentro de la religión, sino más bien es una compilación de diferentes libros que fueron acumulados a lo largo del tiempo en distintos canos. Entre ellos, vamos a hablar específicamente de los salmos. Los salmos son canciones o poesías cantadas que el pueblo hebreo utilizaba para adorar a Dios, a su Dios Yahvé Jehová o Jehová, y también para contar historias o contar distintos eventos que sucedieron en la narrativa de su historia, ¿no? Además, los salmos se utilizan en el término de la religión para protección. Dicen que muchas veces se utilizan, los recitan o los cantan para ahuyentar a entidades o demonios, y es algo que muchos no lo saben, o quizá lo saben y lo practican obviamente, y se cree que tiene un poder espiritual para ahuyentar a las fuerzas del mal. Sin embargo, eso no es así, pero a veces sucede, porque como siempre la oscuridad va a hacer algo para que la gente crea que esto es así. Entonces utilizan ciertos mantras o ciertas repeticiones. Pero en fin, respondiendo a tu pregunta, los salmos son canciones o poesías cantadas o con melodía, como adoración, como historia y como protección. Vaya, bueno, mira, aquí ya veo algo que de entrada obviamente no conocía, porque tú aquí mencionabas que son canciones o sí, digámoslo así, canciones para invocaciones de temas de, bueno, como rituales, digámoslo así, realmente podría ser, o mantras para protección que realmente si le vamos dando forma con lo que ya hemos aprendido, entonces ya vemos que va por otro lado ese asunto, ¿no? Si le vamos dando un poco de forma y más si tengo entendido que lo escribió el rey David, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que en ese entonces, eh, porque también habrán muchas cosas, si mal no estoy, parábolas y mensajes del Cristo y demás, que en ese entonces Cristo no había nacido y pues aquí en el Salmo lo meten, entonces ahí es donde tengo mis pequeñas dudas, pero bueno, ahí las vamos a ir viendo y creo que el rompecabezas se va a ir armando conforme se vayas contándonos más tema de los salmos, ¿no? Pero bueno, hasta el momento, mira, no lo había visto por ese lado, por lo que no lo conocía, pero allá podemos ver que
esos cánticos no es que sea, como te digo, si lo analizamos desde un punto de vista ya más con el conocimiento de que hemos adquirido, pues coge más relevancia o más sentido de que no es algo benévolo, sino que el tema va por otro lado, que no es como algo muy amigable, digámoslo así. Pero bueno, vámonos con la siguiente pregunta. ¿Qué relación tiene ahora todo ese tema del Salmos con Jesús el Cristo? Puesto que entiendo que ahí se señalan, como yo te comentaba, parábolas, detallan temas de su vida y resurrección y algo del cumplimiento profético, según he leído por encimita. Bueno, esto es un poco más complejo, no tan sencillo de explicar porque hay diferentes corrientes de pensamiento e interpretaciones sobre los salmos mesiánicos, atribuyendo a Jesús de Nazaret características mesiánicas como si fuera el Mesías de Israel, prometido por Moisés o profetizado por Moisés y otros patriarcas o profetas del pasado. Sin embargo, muchos de los salmos que se atribuyen a Jesús o cumplimiento de la profecía de Jesús quizás se estaban atribuyendo al Mesías judío o hebreo, ¿no? Pero a veces también se puede atribuir a él por el tema de lo que pasó en la cruz, de su muerte, su resurrección y todo lo demás, en el ámbito de lo que es el cristianismo. Pero si nosotros atribuyéramos realmente los salmos a Jesús, y tienen que reconocer eso los cristianos, están diciendo que Jesús era el Mesías de Israel. O sea, que Jesús sería el anticristo. Porque las características realmente de este Mesías son demoníacas o son diabólicas o malvadas, ¿no? Porque el tipo que profetizaban, el tipo de persona que profetizaban, era alguien sanguinario, despiadado y que iba a devolver la autoridad que se le quitó a Israel como nación y que iba a gobernar el mundo, o sea que había autoridad y poder desmedido. Entonces, si se atribuyera realmente o se cree que se atribuye a Jesús, podemos decir entonces que sería realmente no un Mesías, sino un anti-Mesías. Pero realmente Jesús demostró todo lo contrario cuando vino, en lo que hizo en la tierra, cuando estuvo acá, de lo que enseñó y todo lo demás. Y él dio a entender de alguna manera, para que de alguna manera sacarlos de la cajita dogmática que tenían, que él era el Mesías, pero no era un Mesías, sino era un enviado del Padre, un enviado de la fuente divina. Entonces, atribuir a Jesús ese tipo de salmos es poner a Jesús como un Mesías, como el Mesías de ellos. Por eso también los mismos hebreos rechazaron a Jesús y por eso lo crucificaron. Porque lo rechazaron como no era su Mesías, porque las características que demostraba no eran ese Mesías que Israel esperaba. Un Mesías conquistador, aniquilador de naciones, desvividor de gente extranjera, en fin. Por eso yo no creo que sea, desde mi perspectiva, no creo que sea un Mesías. Pero también se le puede atribuir las profecías o los mensajes que se encuentran en Isaías y otros lugares, se podría interpretar que era de Jesús. Pero si nosotros analizamos que realmente no hubo solamente un Isaías, los académicos y estudiosos de la ciencia bíblica, entre ellos uno que voy a mencionar que es el profesor César Silva, en su investigación nos ha enseñado, mejor dicho, de que Isaías no fue uno, sino fueron varios. Y todo lo que ellos hablaban era conforme y contemporáneo a la época de Israel. O sea que ese siervo sufriente y todo lo demás no era Jesús, o no iba a ser Jesús, porque primero no había venido, y segundo, era atribuido a Israel. Aunque también Isaías trajo mensaje de luz, era para un cierto momento determinado. Eso quiere decir de que no era para el tiempo de Jesús. Pero sí, en su mensaje, y lo que tiene que ver con la obra que él hizo, lo que enseñó, lo que impulsó e influenció, sí podríamos decir que era un enviado de la luz y que tenía el Cristo en él. Pero no debería atribuírsele esas características mesiánicas porque estaríamos poniendo oscuridad en una persona que era solo luz, a pesar de haber encarnado en un cuerpo
humano, y a pesar de que estuvo aquí, en esta realidad, o mejor dicho, en este mundo. Ok, entonces, en resumidas cuentas, Pablo, podríamos decir que las características o de lo que ellos, del Mesías que ellos estaban esperando, se podría decir que no es, obviamente, no coincide con el Cristo, con el verdadero que encarnó en un cuerpo llamado Jesús, y que por ende podríamos decir que más bien lo que está ahí es para otra persona que aún no ha llegado y que se está esperando. Podríamos concluir eso, ¿no? Porque si es así, mira, eso que tú nos cuentas, me imagino que no hay que tener, bueno, leerse tantos libros fuera de la Biblia, solamente con coger la Biblia y empezar a discernir, uno puede como caer en conclusión de eso, ¿no? Porque eso tú decías, las características de Jesús, el Mesías que estaban esperando ahí, es precisamente eso, de un Mesías que ahí ya vemos la primera contradicción. Porque entonces sí, ¿por qué lo contradijeron? ¿Por qué lo crucificaron? Entonces ahí es donde yo esas cosas, yo las empiezo a ver como que no cuadra. Porque, y es eso, o sea, es algo como que tal vez todo el mundo tiene esas dudas, pero no sabe cómo responderlas. Bueno, pero si, ¿por qué Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías del pueblo judío, de Israel, llegó y no lo reconocieron y antes lo crucificaron y ahora como así que están esperando otro y por eso las guerras santas y todo eso, pero en el Salmos ahí dicen que era él? Entonces ahí podemos ver que o hay un poco de tergiversación en el contenido bíblico, o tal vez sí está correcto, pero va enfocado a otro ser que aún no ha llegado. Y ahí es donde podemos enlazar el tema del Jesús, del producto del negocio de la religión. No sé, yo lo sigo entendiendo en ese momento así. No sé si estoy bien o tal vez me fui más allá. No, coincido con lo que estás diciendo. En realidad, el poner a Jesús de Nazaret, haberlo puesto en un papel de Mesías o Mesías, el ungido, no compatibiliza con su personalidad y con sus características como la persona que encarnó en ese cuerpo, ¿no? Porque no solamente hubo un Mesías, sino fueron varios. Y en el tiempo de Jesús había también gente que se proclamaba Mesías, como por ejemplo uno de los criminales que iba a ser crucificado, que era Barrabás. A Barrabás también se le atribuyó como que era el Mesías, porque era un revolucionario, era una persona que estaba en contra del imperio y bueno, quería devolver a Israel lo que se perdió, la autoridad, ¿no? Y por eso tenía muchos seguidores y bueno, por eso también fue encarcelado por Poncio Pilato y demás. Pero sí, en verdad no debería atribuírsele características mesiánicas. Lamentablemente la religión le atribuyó esas características para poder fusionar en el documento bíblico las enseñanzas de Moisés y muchos que fueron los profetas de parte de Jehová y con el mensaje de Jesús y los apóstoles de Jesús. Entonces ahí está el problema. Cuando fusionamos dos corrientes de pensamiento o dos narrativas diferentes, creamos un Dios único. Y no hay contradicción y es un Dios que no se puede cuestionar porque es el Dios verdadero. Pero si nosotros analizamos los textos en el idioma que fueron escritos, no solamente hay un Dios, hay varios. Y en realidad no son Dios, son Elohim, Elohim, sí. poderosos. Sí. O sea que, o sea, eso ya de por sí, para mí, es mucho más entendible ese contexto. Y ahorita preciso que estamos tocando ese tema con la Semana Santa, pero aquí podemos ver que entonces, de que eso que dicen que el Salmo es uno de los libros más importantes del canon bíblico, toma más relevancia, pero no a nivel religioso, no a nivel verlo religioso, comprendiéndolo y analizando lo que tú me cuentas o nos cuentas, es porque si discernimos, si leemos bien, entonces esas características que tú nos señalas, podemos separarlas del verdadero Cristo con el Mesías que ellos aún están esperando y que sabemos que ya no tiene nada que ver con la figura de Cristo o de Jesús como vino en su momento, sino que es del personaje que a nivel conspirativo se está esperando.
Entonces, mira, imagínate lo que podemos ver, se puede decir, incluso creo que si mal no soy, el Salmos está en la mitad de la Biblia. Entonces, es también como, no sé si tomarlo como una burla de la misma religión, en el sentido de que precisamente ahí está como el punto de partida de la historia, porque, como te digo, si separamos las características del que sí es el Cristo y del que no es, que se le atribuye como el Mesías y que obviamente supuestamente era el Mesías, pero luego dijeron que no, que lo crucificaron y aún así están esperando, pues podemos ver claramente que el Mesías que están esperando es más de las características de lo que en el Antiguo Testamento se está narrando, de, bueno, de todas las hazañas negativas que hizo el Elohim Yahvé, y que el Cristo no cumplió con las características de ese Mesías y por eso lo crucificaron. Aún así la iglesia pues se burla del ser humano y te toma la figura de Jesús el Cristo y te lo quiere como hacer encasillar en esa figura de Mesías. O sea, hay una contradicción, la gente no está cayendo en cuenta de esa contradicción que, como te digo, si lo leemos, todo el mundo creo que cogiendo un poquito de discernimiento, de lógica y aplicando, puede llegar a esa misma conclusión. Yo la verdad no lo veo tan complicado. Si lo vemos desde el lado de vista religioso, creo que hay nada que hacer. La gente lo va a tomar como siempre lo han contado. Por eso es muy importante eso que tú nos estás contando. Entonces, bueno, ahí ya un poco más revelador, ¿no? Bueno, Pablo, entonces sigamos. Mira, la tercera pregunta. ¿Hay algo, pues que a mí, bueno, es más que una pregunta, es como, como una cuestión, una duda? Entonces, hay algo que precisamente en ese libro a mí me ha dejado intriga, no me termina de cuadrar. Y lo digo porque, mira, hay un libro, JJ Benítez, creo que muchos lo sabrán, lo de los caballos de Troya. En especial el primer libro creo que es el que más atrapa, el que más habla de la figura humana de Cristo, el ser, o sea, como la persona y no como la divinidad. Entonces, a mí lo que me hizo cuestionarme lo del Salmos fue que al comienzo JJ Benítez en Caballo de Troya nos pinta algo que ni siquiera en la religión nos han hablado de Cristo. Y es una persona diferente, única, que destaca del resto y aún así él, sabiendo las cosas que sabe, permite que pasen porque entiende que es un propósito. Eso es algo revelador que mucha gente tal vez no se lo cuestionaba y decía que no, que él hacía las cosas y porque era como un, digamos, un Dios, así tenían que ser. Y no, Cristo también en su forma humana, él también se podría decir que él sentía, pensaba, pero analizaba mucho y dejaba que las cosas sucedieran y se daba cuenta de su entorno. Y hasta ahí, bueno, una revelación. Y uno decía, bueno, entonces todo bien, ¿no? Pero cuando empezamos a analizar el Salmo y precisamente en Caballo de Troya, ponen a que Jesús recita uno de los salmos y menciona el nombre. No recuerdo exactamente el capítulo ni la cita exacta dentro del Salmos, pero es un salmo creo que muy conocido donde Jesús menciona el nombre de su Padre, pero en vez de decir su Padre Dios, dice Jehová. No sé si sepas a cuál me refiero. Ahí, en ese momento, a mí, dijo, uy, muy bonito todo lo que me mostraron, pero aquí hay algo raro. Entonces, ahí fue lo que me hizo querer decir, bueno, Cristo me lo relacionan siempre con los salmos. ¿Por qué? ¿Qué relación tiene Cristo más allá de la figura de los textos bíblicos? O sea, hay una incongruencia, una manipulación que hay en todo eso. Entonces, no sé cómo lo podemos enlazar, si eso es una manipulación, si gente externa, como en ese caso JJ Benítez, se presta para esas cosas, o hay algo de verdad en los salmos con respecto al Cristo. O sea, es como si quisieran decirnos, te damos la verdad, pero la manipulamos. Entonces, no sé tú qué nos puedas decir con respecto a eso.
porque ese libro de los Salmos de verdad tiene cosas como que sí, pero luego como que no. Qué bueno que menciones eso, porque seguramente nuestros amigos se pueden preguntar lo mismo mientras ven este video. Con respecto a ello, creo que Jesús utilizaba el Antiguo Testamento para poder llegar a los judíos de su tiempo. No significa que él se relacione con Jehová o Yahvé. Y aunque incluso lo puede haber mencionado, no decía Jehová o YHWH, que es el tetragramatón. Ellos era prohibido pronunciar su nombre y decían el tetragramatón, ¿no? Pero en realidad él lo hacía a propósito para poder alcanzar no solamente a los judíos de su época, el pueblo de la época, sino también a los fariseos, que a pesar de que ellos ya estaban con Jehová, el Dios falso y demás, el engañador, él tenía realmente un corazón puro y él quería, aunque sea, ver si se daban brazo a torcer para poder llegar con su mensaje, pero ellos lamentablemente eran duros de corazón y no lo quisieron escuchar. Y si Jesús mencionó a Jehová, como dice el texto, lo hizo adrede para que le pudieran creer. Y también una estrategia para poder hablarle a un pueblo que estaba bien cerrado que Jehová era el Dios verdadero. ¿No te parece que es una estrategia y que muchas veces también utilizaba la ironía para poder llegar a bastante audiencia con su mensaje? Claro. Porque él tenía bien en claro la misión la cual venía a cumplir, que no era morir en una cruz. Mira, eso que tú me estás diciendo ahora me abre más la mente porque es importante. No, aunque nosotros queramos no tomar eso con el velo religioso, hay veces que fallamos y se nos olvida esa parte y como en ese caso yo no estaba viendo eso que tú me estás diciendo. Claro, Cristo no tiene nada que ver con la religión. Cristo vino a una misión. La realidad es esa. Cristo vino a una misión. Dar un mensaje y lo que tú dices tiene lógica. Tiene lógica porque yo analizando y leyendo un programa que tú tuviste con William, en donde, bueno, la polémica que creo que ahí tuvo que haber quedado con, que si tuvo cuento con María Magdalena, que si tuvo hijos, que no tuvo hijos, que pues la tarea fue que investigáramos, ¿no? Y él decía, esto no lo hizo Cristo porque fuera débil, porque fuera carne, no. Él estaba en una sociedad donde así se regía en ese entonces, él tenía que estar casado con tantas personas, y no es que él quisiera o que fuera un mujeriego, no, es que así era la cultura en ese entonces, y pues él para encajar, para que de una vez no lo señalaran y bueno, lo crucificaran de un momento, a su debido tiempo fue, digámoslo así, infiltrándose para lograr lo que él necesitará hacer con su respectivo momento, ¿no? Entonces, eso, recordando eso, pues eso que tú dices, pues sí encajaría y tendría sentido. O sea, él, si llega a ser eso cierto con decirlo, pues él no está afirmando que Jehová sea el Padre del, sino es por eso, como por ganarse de corazón a la gente para ver si llega más lejos. Porque incluso a pesar de que él estaba con discípulos, también había gente que no eran discípulos, pero como que lo seguían. Así como nosotros tenemos suscriptores que un día hoy amanecen emotivos y nos quieren escuchar, otros días de pronto, esos muchachos están locos, entonces hoy no los voy a escuchar. Entonces, me imagino que así tuvo que haber sido y así será siempre. Entonces el Cristo trató, sí, como una estrategia, no lo veo descabellado y no, mira que no lo había pensado por ese lado. Entonces es muy importante eso porque precisamente abre la visión, como dices tú, libres pensadores, nos da o sea, somos libres de pensar y es que el pensamiento es infinito, se podría decir, y mira, uno siempre se enfoca en una parte, pero nos quitamos como los caballos, nos quitamos esas herramientas que le tapan al caballo la visión a los lados y expandimos la mente, ¿no? Bueno, interesante. Bueno, Pablo, podríamos entonces concluir que los salmos son, entonces ya con lo que nos has dicho, manipulación como tal hacia el Cristo por utilizar el nombre, por vendernos una figura que en el fondo, pues finalmente ellos a la final desecharon, o si hay algo de relación, algo de cierto que podamos rescatar del Salmo para con el Cristo y nosotros como buscadores. Obviamente no podemos
poner un pensamiento polarizado que no hay nada que podrían haber dejado en los salmos que puede conectar con el mensaje que trajo Jesús de Nazaret. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que los salmos cuentan las historias del pueblo elegido por Jehová. Y entonces van a ver allí también que hablan de la invasión. Incluso los salmos sí están manipulados, porque dentro de los salmos hay una copia de otras historias, de otras culturas, en la cual los sumerios, los alcadios y otras culturas que eran contemporáneas con Israel en esa época. Además, Israel, como todos saben, se dice que fue un pueblo enorme, millones y millones, pero en realidad no, era un pueblo nómade pequeño, que en la época de la Edad de Bronce, cuando colapsó el imperio egipcio o el Egipto, salieron de allí y se fueron a las montañas. Y de ahí se dividieron en dos partes, Judá e Israel. E Israel era el más pequeño y es el que más hizo bulla, como se puede decir, o que engrandeció su historia para ser recordado como la nación escogida. Y también hay que tener en cuenta de que los salmos sí están manipulados. No solamente los salmos, sino todo el documento bíblico. Sin embargo, a pesar de la manipulación, hay algo de luz. Hay algo que podemos encontrar y nos puede servir. Y nos hace reflexionar también el comportamiento que tenían ellos. ¿Y por qué? Porque ellos también eran víctimas de un Elohim que los tenía manipulados, ¿no? Entonces, con eso quiero decir de que no podemos confiar fielmente 100% en los salmos, pero eso nos ayuda en nuestra investigación y camino de búsqueda para poder identificar al impostor, que ya sabemos que es Jehová, ¿no? O el nombre que le quieran poner, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, los salmos sí están manipulados, sin embargo, también nos dejan pistas para poder encontrar más sobre la oscuridad o los oscuros, como quieran llamarle. Ok. Pero que no tiene nada que ver con el Cristo directamente y asociarlo con él. Digamos que aquí lo toman o lo nombran, es más por manipulación hacia la humanidad, podríamos entenderlo entonces. Pablo, ¿qué nos puedes entonces, con tu experiencia y conocimiento acerca de ese libro, qué nos puedes de pronto decir que, según tu experiencia, qué puede ser fidedigno, fiel a lo que el Cristo vino a enseñar? Que bueno, él vino, dijo, eso sí es dentro de la manipulación, ¿no?, que hay en el libro. ¿Qué puede ser cierto? Que no, que se mezcló con una cosa con las enseñanzas del Cristo entonces, porque yo tenía, antes de empezar esto, yo pensé que, o lo que, en mi ignorancia, pues, sin saber, de que ahí usaban solo el nombre del Cristo para el negocio de la fe, del cristianismo y demás, pero bueno, ya tú nos has aclarado que sí hay partes, intervenciones de Jesús como tal, que sí son ciertas y que bueno, hay un fin de él para el propósito que llevó en ese momento, ¿no? Para llevar a cabo eso, ejecutar algún plan que él tuviese en ese momento. Entonces, ¿qué podemos rescatar como positivo? Porque ya tú nos acabas de decir que sí hay manipulación, pero no quedarnos con todo lo malo, sino como tratar de rescatar lo bueno, que sí lo hay. Claro, lo que quiero decir con que hay lo bueno tenemos que investigar bien, saber de que no, los salmos primero principal no fueron escritos totalmente por David. Muchos académicos dicen que fueron diferentes sacerdotes o escribas que estuvieron compilando este tipo de documento, pero los dichos que cita Jesús para cuando él empieza a predicar y empieza a evangelizar, ¿no? Contar de una manera este Dios invisible, este Dios verdadero, que es el Padre de todos, ¿no? Ese tipo de mensajes, aunque fueron escritos por la oscuridad o fueron manipulados, pueden ayudarnos a entender cómo Jesús quería llegar a otras comunidades. ¿Entendés? O sea, no estoy diciendo que los salmos nos puedan servir como una fuente fidedigna, pero que dentro del documento bíblico, y quiero aclarar eso, hay mensajes de luz. Quizás no totalmente en los salmos, pero los salmos sí nos sirven para conocer la invasión, para conocer quiénes son los oscuros y por qué y para qué utilizaron este pueblo y las desgracias que causaron y lo que tiene que ver. Pero Jesús lo citó como citaría a otros tipos de autores para dar una enseñanza, una moraleja, ¿no es cierto?
y aprender de los errores de ellos para no cometerlos nosotros. Si podemos decir algo, podemos utilizar los salmos como moralejas para nuestra vida, para no cometer esos mismos errores. No santificarlos, pero como una lección de vida, me refiero a lo que no tiene que ver con la oscuridad, sino aprender de ellos, aprender esos errores en esta vida, ¿no? De acuerdo. ¿Y qué tan cierto es eso, Pablo? De que, por ejemplo, algo de lo que le recitan como enseñanzas o mensajes del Cristo cuando estaba en la cruz, que le decía Padre, bueno, esa figura de Jesús humanizada, ¿no? De que Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Eso qué tan cierto es? He escuchado que eso es parte del Jesús de la religión, pues para el negocio, para mostrarnos, darnos un mensaje de que Cristo también es un ser humano, que nos deja esa enseñanza, que aunque Él sea un Dios, también siente y también perdona hasta en esos momentos más bajos de un ser humano, digámoslo así. Bueno, creo que con respecto a lo que tú dices, son las 7 palabras finales que dijo Jesús o pronunció Jesús en la cruz. Es un misterio, porque hasta el día de hoy no se sabe con exactitud si realmente lo dijo. Pero de alguna manera, hasta en el último momento de su vida humana, antes de ser desvivido, o se desvivió, mejor dicho, perdió la vida a través de esta tortura de la cruz, él también quiso dejar un mensaje de que a pesar de que él no era un dios o no venía con un objetivo de ser endiosado o idolatrado, él venía de parte de la luz. Y eso también impactó porque Lucas registra de que muchos se fueron de allí golpeándose el pecho por lo que había pasado. Y dentro de ellos también estaban los judíos que habían pedido que él muriera. Entonces, yo con exactitud no te puedo responder bien qué significan esas 7 frases porque ahora tengo otra perspectiva y debería investigarla, pero sí, hasta los académicos se preguntan qué quiso decir y otros dicen que podría ser una manipulación religiosa para idolatrar a Jesús. De que Pero posiblemente sí, no lo haya dicho, ¿sí? posiblemente sí, no podemos afirmarlo, tampoco negarlo, pero sí te puedo decir que cuando él dijo Elí, Elí, lama sabactani, estaba hablando en arameo, no en hebreo, que era la lengua que utilizaba Jesús, y tenía que decir, Padre, para esto fui separado. O sea, quiere decir de que de una manera le quiso decir el Padre, de que Él decidió tomar este cuerpo para poder compartir este mensaje y que sabía las consecuencias de ello y eventualmente moriría, sería desvivido, pero no fue su objetivo principal morir en la cruz, sino fue una consecuencia de. No sé si me hago entender. Sí, claro que sí. Vale. Y bueno, Pablo, ya por último, qué es lo que podemos ver o cuál es la trampa, que es lo primordial de lo que por lo menos yo sí tengo esas dudas? ¿Cuál es la trampa principal de la que debemos cuidarnos al leer el Salmo? La trampa principal que podemos encontrar allí, que tal vez nos dé esa pista de que esto está raro y eso no tendría por qué estar aquí. Bueno, simplemente el mensaje del Cristo y lo que dijo Juan. Juan nos dio una pista en una de sus cartas que dice que Dios es luz y no hay oscuridad en él. Todo lo que tenga que ver con la oscuridad no viene de parte de la fuente, no viene de parte del Padre. Muchos salmos celebran el asesinato, el derramamiento de sangre por una causa justa. Sin embargo, no hay que celebrar eso. En mi canal tengo 3 videos o 4 creo que he hecho sobre los salmos y ahí de ver un poco más de que no solamente está allí implícito la invasión, la manipulación de estos seres extraterrenos, sino también de cómo los manipulaban a través de las emociones, diciéndoles que era el pueblo elegido. Todo lo que tenga que ver con eso, de la idolatría a un Elohim, de el ego descontrolado y todo eso no nos ayuda en nada. Además, dentro del ocultismo, específicamente lo que hablamos en mi canal el otro día del satanismo, de forma de burla al Dios cristiano,
recitan el salmo o salmos como de forma de invocación, incluso cantan himnos cristianos en honor a esa deidad, ¿no? Y los salmos es un arma de doble filo. Deberíamos leerlos en su contexto y quién lo escribió, de investigar quién lo escribió y con qué propósito. Pero lamentablemente el cristianismo se ha encargado de hacer de que todo es palabra de Dios y no se puede cuestionar. Y ahí está el engaño, lamentablemente, diabólico le digo yo, porque tiene que ver con algo de oposición hacia la luz, de manipular las mentes. Hace poco leía un comentario que me habían dejado en mi canal principal de que la Biblia es el libro especialista en manipular mentes. Lamentablemente es así. Muchas personas a través del documento bíblico, son manipuladas y se cauteriza su conciencia. No pueden pensar. Y recomendación es que lo lean, no idolatrándolo como algo sagrado o lo que sea, sino como un documento de diferentes poemas o textos de una cultura antigua, que es la israelita o la hebrea, y que nos da pistas de cómo este Elohim manipuló a este tipo de pueblo, ¿no? Eso podríamos decir. Ok. Bueno, Pablo, de verdad, yo me llevo una visión, claro, o sea, que tengo que leerlo, ¿no? Ese es no solo mi responsabilidad, mi compromiso, sino el de todos, ¿no? Porque creo que muchos hemos estado enseñados de que es lo que digan en la iglesia, porque son los que tienen la autoridad, son los escogidos por el Dios, por el Padre, para predicar la palabra de Dios. Y lo que ellos digan es en el nombre de Él. Entonces mucha gente creció así, no se cuestiona, y tal vez por eso que tú ahorita nos decías que es un lavado de cerebro, es tal vez por eso mismo. Porque, como te digo, creo que esa es la simbología que nosotros le llamamos, es como el velo. Cuando le ponemos el velo religioso, ya nosotros estamos automáticamente lavándonos o insertándonos una verdad que ni siquiera la digerimos ni la cuestionamos, porque si cuestiono eso, castigo de Dios. Queremos no pensar en eso y decidimos aceptarlo y terminar creyéndonos lo que pues en teoría nos enseñan en las religiones, ¿no? En las diferentes religiones que existen. Entonces el deber es leerla. Yo ahora, como te decía ya fuera de cámara días atrás, yo me estoy leyendo la Biblia. Hasta ahorita, yo me he leído algunos libros, pero ahorita soy en el orden, siguiendo el orden. Voy en el Génesis y en el Génesis ya he encontrado muchas cosas que solamente más de las que ya hemos visto por ahí en otros canales, nos da para decir, ojo con lo que dice aquí, porque si esta es la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios nos está diciendo que entonces Dios también le hizo ropas a Adán y Eva. Y no es que es un Dios. Entonces el que no se cuestiona eso va a decir, pero es que Él es Dios, todo lo puede. Entonces, pum, hizo magia y aparecieron con ropa. No tiene ningún sentido si ya lo vamos analizando. Y muchas más cosas van apareciendo que nos hace cada vez cuestionar desde los primeros capítulos que, ojo, que el Dios que está ahí no es quien dice ser, y que a partir de ahí ya la Biblia tiene una manipulación, porque es lo que nos han metido a nosotros algo que es totalmente diferente a lo que empezamos a leer. Entonces, Pablo, bueno, para mí muy revelador. Espero que para el público que lo vea también haya sido revelador, que dejen sus comentarios, para que también retroalimenten, porque hay cosas, por lo menos que yo no sé, de pronto para avivar más adelante un video, un futuro video, una parte 2. Y bueno, invitarlos a ello. Y Pablo, pues no sé, la reflexión final, ¿qué te gustaría añadir? ¿Qué quieres decirle a la gente del canal Despertemos Juntos, también a tu canal, a los de tu canal? Bueno, muchísimas gracias, amigo, por la invitación, por traer un tema interesante. Ya he tocado este tema en el canal hace unos meses atrás, pero es importante también saber que se suman nuevas personas al canal y bueno, hay que ir repitiendo algunas cosas que quizás a la primera quizás no se entienden. Sin embargo, quiero decir de que lo que me gustaría compartir es que los salmos deberían leerse en su contexto histórico, analizar
y buscar a través de las concordancias bíblicas, los diccionarios bíblicos y también los interlineales de quiere decir cada palabra, qué quiere decir Elohim, qué quiere decir lo que quiere decir Shaddai, qué quiere decir Jehová Sabaoth y todo lo demás, que no tiene nada de positivo. También como el Merkabah o la gloria de Jehová, que era su nave, en realidad no es otra cosa, pero tienen que analizarlo con ojo crítico, no idolatrando un libro y menos este tipo de salmos, y que también deben escuchar la voz de su conciencia que los va a guiar en ese camino de búsqueda. Nuestra voz interior le podemos llamar el Espíritu Santo o el Espíritu de la creación que vibra en nosotros, que nos va a guiar a un buen puerto. Y también quiero recomendarles, los que no son de mi canal, que se pasen por mi canal porque tengo una playlist que ahí hablo de los salmos y ahí doy más detalles de algunos salmos, como por ejemplo el 82, el 91, el 5 y también entrevistas que me hicieron de mi amigo Neil de Descubriendo. Y bueno, sin más que decir, gracias nuevamente y bueno, nos veremos en otra ocasión para compartir quizá una segunda parte o otra temática. Gracias, Pablo, por haber aceptado la información, la invitación, por haber compartido tus experiencias, tus enseñanzas. La verdad, para mí, yo me llevo algo nuevo, ya llevo algo adelantado para lo que estoy investigando nuevamente con el tema de los textos bíblicos. Ya tengo algo en mente, entonces cuando ya lo vaya a leer, va a ser más fácil digerirlo con lo que ya hemos hablado, ¿no? Porque me imagino que estará lleno también bueno, cosas que no son tan fáciles de digerir a la primera vez que se lea. Entonces ya aquí nos llevamos una idea y pues muchas gracias, Pablo, por haber aceptado la invitación, de verdad. Y bueno, gracias a los que vean de Despertemos Juntos, también a tus suscriptores, Pablo, que yo sé que también algunos se pasan por acá. Gracias por ver, por favor no olviden de darnos su apoyo con un me gusta, suscribirse si les gusta el contenido del canal, que eso nos ayuda de verdad a llegar a más audiencia y eso nos ayuda a que YouTube nos comparta, nos haga que lleguemos más lejos. Entonces muchas gracias por haber estado, amigos, nos vemos en el siguiente video y bendiciones. Chao.